a todos, bienvenidos a nuestro segmento de Debate en Derecho. Aquí estamos hoy acompañados de una persona que no es colega, no es abogado, pero es un invitado, pues, ya que vamos a tratar un tema muy especial para nosotros, que es la necesidad de contar con un abogado para tratar los temas en general. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí como en calidad de un civil general a hacer algunas preguntas para ver que si nos responden y podemos estar un poquito más enterados cuáles son los beneficios de tener un abogado. Entonces yo creo que la mayoría de las personas asumen que uno tiene que tener un abogado cuando tiene un problema, pero ¿en qué otro contexto es importante contar con el servicio de un abogado? Habla pues. Bueno, en todo contexto. Partamos de que el abogado se necesita para cualquier relación entre civiles o entre personas, ya sea en el ámbito de bienes y raíces, relaciones laborales, comercio, para cualquier situación donde tengas que mantener relaciones y estructurar una adecuada, por ponerlo desde ese punto de vista, relación, valga la redundancia, con la otra persona. Es bueno tener un abogado que controle y sepa decirte más que todo qué está bien hecho y qué está mal hecho. Porque muchas veces las personas piensan de que porque es un acuerdo entre uno y dos, ya eso está bien, y muchas veces está contrario a ley. Pueden estar haciendo un contrato con cláusulas leoninas que no van a prosperar bajo ningún concepto cuando tengan algún tipo de diferencia. Y entonces ahí es donde deben entrar. Si es entre civiles, tendríamos que explicar qué es leoninas. Abusivas. Abusivos. Leoninas abusivas. Que sean desventajosas para una de las partes. Como en un lenguaje más sencillo, que sea beneficioso para uno y no tan beneficioso para el otro. O que alguno de los dos pueda sacar mayor provecho o ningún provecho de lo que estén determinando. Pero generalmente las personas piensan que porque firmamos un acuerdo entre tú y yo, ya ese acuerdo es palabra de rey y eso es inamovible. Cuando puede estar un contrato mal hecho o un acuerdo mal hecho y simplemente ese tipo de situaciones no tienen validez. Creo que yendo un poquito, y disculpa, en esa vía de los contratos que tienen este tipo de cláusulas que van mucho a los contratos adhesivos, al que tú simplemente vas a un local comercial, vas a contratar tu servicio de telefonía y te dan el contrato y tú lo lees y lo firmas y todo está bien, pero no te das cuenta que ese contrato tiene cláusulas abusivas. Entonces, yendo un poquito más allá, muchas personas no se asesoran o no saben o ni siquiera se dan el lujo de reclamar, oye, es que yo no quiero esto. Por ejemplo, no tienen el tope, ya sea para una tarjeta de crédito, para el límite de tu celular, y no sabes que puedes decirle, oye, fréname esta parte aquí. Pero a lo mejor si te buscas un abogado, te dice, oye, tú también tienes derecho a ser escuchado, independientemente que se trate de un contrato adhesivo. Sí, perfectamente, claro. Los contratos de adhesión son el mejor ejemplo de esas circunstancias, porque lamentablemente creo que los abogados están siempre cuando las personas están llenas de emociones. Entonces, cuando tú suscribes un contrato de adhesión, usualmente es que tú estás muy emocionado, estás muy contento porque vas a recibir un servicio por el cual... Me van a dar mi tarjeta. Me van a dar mi tarjeta, me dan mi plan de servicio y el más famoso de todo, voy a comprar mi primer apartamento. Ese es el principal contrato de adhesión. Y ahí definitivamente es muy necesario que se asesoren con un abogado. El trabajo de las personas que se dedican a bienes raíces es importante, pero definitivamente deben tener un abogado de confianza que les asesore y verifique ese contrato, porque ustedes están adquiriendo un compromiso de aproximadamente 30 a 35 años, que tienen que verificar las condiciones y demás. La mayoría de estos contratos mantienen cláusulas abusivas, que en muchos escenarios terminan ante tribunales, en reclamaciones, sobre todo por la devolución porque no hay cumplimiento del contrato por parte de la promotora, y se requiere, entonces uno hizo una inversión gigantesca de dinero para las personas profesionales trabajadoras que hacen un gran esfuerzo para adquirir un bien y tienen que verse enfrentadas ante un tribunal para tratar de lograr algo de su patrimonio. Y algo en la línea de lo que dice,
más sencillo, que muchas veces la gente dice, un contrato de alquiler. Estoy alquilando mi casa, yo mismo hice Ay. el contrato de alquiler. O el corredor de bienes y raíces hizo el contrato de alquiler. Letal. Y el otro ya lo firmó. Letal. Porque Es que yo diría el corredor de bienes y raíces sabe de ese tipo de negocio y lo sabe hacer. Es que en la línea del tema, que es lo que decía Carlos, como para no salirnos tanto de contexto, porque los abogados nos emocionamos siempre. Y tenemos invitados. Digo, creo que yo quería ir haciendo las preguntas y no me necesitan mucho porque todo lo que quiero preguntar se ha ido en línea, ¿verdad? Eso es lo malo de que estés rodeado de abogados. Ay. Pero hay algo importante, los abogados nos tienen que tener de forma preventiva y no cuando ya tienen el problema. Es decir, si vas a contratar o quieres comprar una bienes y raíces, no solamente necesitas al abogado para que revise tu contrato, no. O para el problema después. O para el problema después. Necesitas el abogado también para que verifique si ese proyecto ha tenido temas antes, porque el abogado te lo puede investigar. Eso se llama debida diligencia. Entonces tú le encargas a un abogado la tarea de hacer la debida diligencia de que ese proyecto sí ha tenido problemas, sí ha tenido incumplimientos, sí ha tenido procesos en los juzgados de comercio o en Acodeco. O sea, un abogado te va a servir no solamente para enfrentar un pleito, sino de forma preventiva antes de que tengas que irte a un pleito. Y ojo, es más barato un abogado antes de un pleito que después de un pleito. Siempre. Full. Entonces yo siempre diría como que el abogado es mejor de forma preventiva a cuando ya tienes el problema. Pero me está cobrando muy caro para leerme un contrato. Lo que pasa es que te sale más barato el abogado preventivo que el abogado en el problema, siempre. Y la gente siente que solamente necesita un abogado cuando ya tiene el problema. O sea, estoy vendiendo droga, o sea, un ejemplo bien malo, pero que es válido. Vendo droga, pero no guardo plata para el abogado. Entonces, de tu provisión, tú tienes que sacar un porcentaje de utilidad, como hacen los contadores. Ella que está hablando. No hablan de mí. Pero es que manejas así, tienes que sacar. Porque cuando te metiste en el problema, Entonces, cuando ya tienes el problema, ya tú no puedes. Pero es una realidad, la gente no guarda para el abogado y nosotros Sí. vivimos de esto, entiéndanlo. Sí, sí. Ok, un ejemplo muy sencillo para el civil común, hablaron de un apartamento, de comprar una casa, o por ejemplo, de un alquiler. De repente una casa, comprarla es un compromiso más grande, ¿no? Pero estoy alquilando, yo puedo entrar en internet, ver qué están ofreciendo, contacto directamente a la persona, porque así no tengo que pagarle lo que se dé La a comisión. la Al persona abogado. de bien raíces. Entonces, bueno, ¿de qué manera puede el abogado ayudar en esa parte, que es mucho más beneficial para uno poder hacer un alquiler sin ningún tipo de problema? Yo pienso que en los alquileres uno tiene que saber cuál es la responsabilidad o las obligaciones del arrendatario y el arrendador. Porque hay veces que ya estamos alquilando una propiedad y el mantenimiento. ¿Quién le da el mantenimiento a los aires acondicionados de un apartamento que estoy alquilando? ¿Quién vive en el apartamento o el dueño del apartamento? Parece estúpido, pero realmente hay veces que en las condiciones se establece que si bien el que vive en el bien tiene que darle el mantenimiento, el propietario del bien tiene derecho a estar presente cuando se hace el mantenimiento, lo cual es un poco incómodo, invade la privacidad, pero hay casos en los que esa persona que es propietaria del bien te obliga a que cuando tú le vas a hacer mantenimiento tiene que ser con la empresa que yo escojo. Yo tengo que supervisar de que en efecto se haga el mantenimiento de forma adecuada, pero y mi privacidad. Entonces yo creo que hay temas que van más allá, que quizás la gente no les presta atención por irse con un contrato ya sé, no voy a atacar a las bienes y raíces, pero un contrato que ya tienen prehecho las personas que se dedican a arrendar bienes. Y también está la figura nueva que es muy interesante, que es el leasing inmobiliario, que es alquiler con opción a compra. Entonces hay condiciones que imposibilitan en algún momento que se dé el cumplimiento de ese contrato, y eso lo establece nuestro Código Civil, ya yéndonos como más a derecho. Y las personas firman un contrato de leasing inmobiliario, que es alquiler con opción a compra,
en palabras más sencillas. Y yo diría que a mí lo que me preocupa de un contrato de leasing inmobiliario es que si una persona adquiere una propiedad con un alquiler con opción a compra es porque en este momento no tengo el dinero para dar el abono inicial de la propiedad. Entonces lo veo como una opción. Pero ¿qué pasa si llegan los 2 años o el año de fecha tope para yo entonces volver a intentar hacer el préstamo con el banco y el banco todavía yo no tengo las condiciones para que el banco me apruebe? Yo voy a creer lo que me dice la promotora. ¿Por qué no busco un abogado que me oriente? ¿Cuánto es la asesoría regular de un abogado en este tipo de temas? $100 por hora, $150 por hora. ¿Qué te sale más económico? ¿Asesorarte por un abogado o luego irte a un pleito en el que te va a salir mucho más costoso irte a un proceso, ya sea, porque en Apodeco vamos a la realidad, cualquier proceso que tú interpongas sin la asistencia de un abogado no es lo mismo. Y hay una situación que también me parece interesante en la situación del arrendamiento. Estamos hablando, y estás hablando desde parte del punto de vista del arrendador. Pero ¿qué me dices de quien arrienda y dice, no, tú arrendador vas a pagar el agua y vas a pagar el aseo? Y el arrendador no lo pagó y se fue del país. Y después tú quieres vender la casa. Sí, claro. ¿Qué haces? Entonces ahí donde dices, ¿por qué no prevení? Viendo la situación agua, viendo la situación aseo, que están ligados a los paisanos que necesitas y requieras ante registro público, después si quieres hacer algo con tu propiedad. Y dices, no, porque eso era deber de quien me arrendó. Y quedas, por ponerlo de forma vulgar, Es que creo trabado. que ahora con un tema de la luz se permitía poner medidores a través de un contrato de arrendamiento a la persona a la que yo le estaba Terrible. alquilando el bien. Sin embargo, ahora las empresas de energía eléctrica no están permitiendo de que el medidor se ponga a nombre a la persona a la que yo le estoy arrendando la propiedad, lo cual me parece ilógico porque entonces yo tendría que asumir una deuda. O sea, eso también es una afectación para la persona que es propietaria de un bien que se dedica a alquilar bienes como cualquier acto de comercio normal. Y digo, o sea, como poniendo en una balanza las dos cosas, a la final el que se dedica a arrendar bienes se cree que se las sabe todas y no necesita un abogado. Sí los necesitas. Y quien me dice, pues sí, y disculpa que aquí el morado, Carlos, pero en la misma línea que vas, el profesional de recursos humanos, que dice, yo me la sé en recursos humanos y te hago el contrato porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Cuántos errores uno ve después en ese tipo de pleitos? Sí, el ejemplo más común para mi entendimiento en derecho laboral es los benditos contratos por tiempo definido. Porque la gente se cree que se está jugando súper vivo, que la están botando. Se están botando la plata, lo que están botando, porque, para conocimiento general, los contratos por tiempo definido, en el caso que haya una de las partes, usted hace un despido, tienen la obligación por todo el término del contrato por tiempo definido de pagarle. O sea, si la persona te trabaja 3 meses y todos los 3 meses ya no la soportas, y el contrato es por 1 año, tú tienes que pagarle el resto de los meses que quedan completos. Entonces, igual también el tema de los famosos contratos por servicios profesionales, que ya la jurisprudencia, y yo le explico siempre a todo el mundo y a los clientes, la legislación panameña es la legislación más fuerte, más social que hay en toda Latinoamérica en derecho de trabajo. O sea, fue una jurisdicción que se hizo, que se desarrolló en una época de la dictadura y demás, toda la influencia del comunismo y demás. Entonces son normativas bien estrictas que tienen hasta un principio que se llama indubio pro operario, que le da a la declaración del trabajador una fuerza de verdad. O sea que es bien fuerte, que tú tienes que realmente, no es jugar vivo no hacer un contrato, porque si tú no tienes un contrato, tenlo por seguro que la misma ley te establece que lo que dice el trabajador es cierto. Si él dice que él gana $1 millón, él va a ganar $1 millón al mes. O sea, por eso nos obliga a los empresarios y a las personas, a los empleadores, a tener un contrato. Este contrato tiene que trabajarse y prepararse por un profesional idóneo, un abogado experto en esta materia. Las cláusulas, las nuevas normativas que existen, el teletrabajo es un tema muy interesante también,
Todas estas cosas se deben contemplar porque la interpretación siempre va a ser a favor del trabajador y entonces es mejor que tú inviertas en una buena asesoría previo a contratar a alguien que después te va a hacer una bruja, pero es una bruja gigantesca si no contratas una buena asesoría. Y realmente las empresas siempre tienen como un miedo o a veces tienen abogados in-house que no son especialistas en materia laboral. Yo a veces pienso que los empresarios de alguna manera, porque Panamá es un país de sociedades, es un país de empresas, de diversidad de actividad comercial y ahora tenemos las sociedades de emprendimiento, que como sociedades de emprendimiento también emplean trabajadores. Y yo siento que ignoran la posibilidad de que les sale más económico tener un abogado contratado de forma outsourcing. Haces un contrato de servicios y ese contrato de servicios te incluye la revisión de contratos, X cantidad de contratos al mes, y cuentas con una seguridad jurídica de que te revisen los documentos que se redactan, si tienes que hacer una carta de despido, las cartas de despido. No quiero mencionar nombres. Ese tema es crucial. Las cartas de despido son, miren, yo odio la materia laboral. No me gusta porque favorece full al trabajador. Y no porque no quiera defender a los trabajadores, sino porque siento que la balanza se inclina más siempre al trabajador, precisamente por lo que explicó Raiza. Porque se inclina mucho al trabajador y es entonces a ese empleador al que le toca probar de que tú no ganabas $1.000.000. ¿Y cómo lo pruebo? Y muchas veces tu contador no fue el más o no tienes un contador de planta. Necesitas más un contador de planta en tu empresa que un abogado de planta en tu empresa. Te sale mejor pagar un abogado outsourcing que te brinde un servicio específico para que te revises contratos, cartas de despido, contrataciones, hasta para las entrevistas. A veces piden disque récord policivo porque piensan que un récord policivo te va a decir si la persona... El récord policivo no sirve de nada, señores. El récord policivo solamente te va a decir si la persona fue condenada, investigada o fue absuelta. No te va a decir nada. En los últimos 10 años. Las aptitudes de esa persona no dependen de un récord policivo. El récord policivo me parece obsoleto pedirlo en una entrevista de trabajo y para tenerlo en un documento o en un expediente de un colaborador. Sí, hoy precisamente estaba prestándole un servicio profesional a un cliente que me pidió un reglamento interno de trabajo. Analizándolo, porque es algo que no veo tan seguido, analizando cada una de las circunstancias, la explicación, sobre todo la fase de sancionatoria, los procedimientos sancionatorios. O sea, el Código de Trabajo no establece en sí un procedimiento sancionatorio que te lleve a un despido con causa justificada. Eso tienes que contemplarlo en un reglamento interno, algo sumamente importante. Eso tiene que ser específico a las funciones detalladas. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de seguridad, tiene que ser que el tema de las armas, el tema de los horarios, el tema del horario nocturno, todas estas cuestiones tienen que establecerse. Un local comercial, una tienda, dependiendo de las circunstancias del cliente, es fundamental. O sea, a veces la gente me llega, no, pero es que él llegaba tarde todos los días. ¿Lo amonestaste? ¿Dónde está la primera amonestación verbal? ¿La amonestación escrita? ¿Dónde está la suspensión que le hiciste por 3 días? No está. ¿Por qué? No tienen un reglamento interno. O sea, es crucial que reciban una asesoría para que ustedes hagan su emprendimiento y que no les salgan brujas. ¿Qué me dices de los independientes? Muchas personas que trabajan de manera independiente y siempre por los bancos o las entidades financieras los tratan de una manera muy hostil, como si fuera muy inestable, ¿no? Pero realmente un independiente que logra una trayectoria profesional tiene hasta más estabilidad al no depender de un solo salario, ¿no? Entonces muchas veces se les niegan préstamos, se les niegan hipotecas. ¿Cómo puede ayudar un abogado en eso? Los abogados somos los número 1 en la lista de la matriz de riesgo por parte de la UAF, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y otras entidades de las listas que se han inventado para meter a Panamá. Para decirlo en un lenguaje full coloquial. Somos víctimas porque la mayoría de los abogados somos independientes. La mayoría de los abogados tenemos una economía, como quien dice, como se le ha llamado de manera informal. Pero realmente podemos tener más ingresos. Quizás no todos los meses mantengamos el mismo ingreso. Todo el mundo tiene como
una montaña rusa de ingresos. 3 meses me pueden ir bien, pero 3 meses me pueden ir mal, pero yo hago un balance y anual quizás, que el anual normal es $36,000 al año, quizás yo hago el mismo balance anual que cualquier otra persona asalariada. Sin embargo, en la matriz de riesgo, por ejemplo, los abogados somos el 100%, representamos el 100% para un banco. Entonces, para optar por un crédito bancario específicamente, muchas veces no nos aprueban. Tenemos que presentar 6 meses de movimientos bancarios auditados por un contador. Y como decían antes, si yo tengo 3 meses buenos, también tengo 3 meses malos. Entonces, como tengo 3 meses malos, yo no aplico. Entonces, para aplicar me exigen otros meses más. O sea, tengo una duplicidad de requisitos cuando realmente un independiente, muchas veces, como tú mismo lo mencionaste, nosotros tenemos a veces un abanico de posibilidades, que el ingreso no solamente proviene de una sola fuente, sino que de distintas fuentes yo hago un ingreso bruto mayor al que podría ser una persona Sí, asalariada. respondiendo a la pregunta de Carlos, efectivamente es fundamental al momento que una persona decide ser emprendedor, comerciante, asesorarse por medio de un abogado, porque este abogado te va a analizar tu tipo de negocio y va a recomendarte ya sea un aviso de operaciones a título de persona natural o un aviso o una sociedad anónima, una sociedad de emprendimiento, y te va a emitir entonces un aviso de operaciones en ese sentido, te va a decir todas las obligaciones, si bien no es contador, pero tiene un conocimiento general de las obligaciones tanto fiscales como municipales que puedan derivarse de este tipo de negocios, y te va a dar una estructura fuerte para que puedas enfrentar un requerimiento bancario como un préstamo y demás. Estoy bastante de acuerdo en la línea que planteó Raiza, y contestando la pregunta, pues como abogado, y creo que cualquier asesoría que nos daríamos nosotros igual, si tenemos que presentar estabilidad económica, estabilidad en un domicilio, o sea, tantas cosas, lo que plantea Raiza de este tipo de estabilidad que se le presenta a los bancos, de un aviso de operaciones. Oye, usted es independiente, pero usted está formalizada, usted tiene un lugar fijo desde donde opera, una oficina independiente, y así, y declaras renta, que es muy importante, porque para los ojos del banco que tú estés reportando tus ingresos es vital, y es lo que te hace, pues, que te evalúen tus créditos, a todo tu sustento, y para lo que puedas aplicar a un préstamo y demás. Y en esa línea también hay, pues sí, profesiones independientes que son interesantes, porque te pongo un ejemplo, y en la línea de lo que decía Lola y de lo que dice Diva, el profesional del arte, sus ingresos en verano no son iguales que los meses lluviosos fuertes, y tampoco son iguales que en diciembre, que son los meses de la fecha de Navidad, O la fecha de festivales. la fecha de festival, por lo mismo. Entonces, Los es músicos, los ese sub y baja en el que uno tiene que buscar cómo estructurar. Como los contadores los primeros 3 Los meses. primeros 3 meses hacen fiesta. Sí, y sobre todo ahora existe mucha normativa que trata de impulsar este emprendimiento, y también necesitas un abogado que te dé la mejor asesoría, y sobre todo Para también los estructurar. artesanos. Hay muchas oportunidades que Las se están- sociedades de emprendimiento, sobre todo, se les están son una brindando. oportunidad para las personas que precisamente están emprendiendo, como lo dice la misma palabra de la sociedad. Sin embargo, esa misma sociedad también tiene que tener cuidado de que la vas a crear ya cuando estés generando, no Antes de... antes de, porque la crean antes pensando de que, ay, esto me da ya la estructura, pero no estoy generando un centavo. Pero eso te lo Entonces dice ya estoy pagando impuestos, ya estoy pagando esto, ya estoy pagando distintas cosas Claro. sin saber de que te adelantaste. Y Y puedes no es el decir- futuro, ¿eh? Puedes En que desistir está. de la iniciativa, pero ya tienes un compromiso de tener que Exactamente. pagar. Ya tienes un compromiso antes de empezar a emprender formalmente. Esa es la necesidad de un un abogado. abogado. Si tú tienes la asesoría de un abogado, vas a Es saber decir, que no espérate. tienes que iniciar, porque mucha gente crea un aviso de operación, porque crear un aviso de operación es fácil. Se hace a través de una página web, no requieres que te lo haga un abogado. Sin embargo, la asesoría del abogado para tú crear el aviso de operación, una vez tú creas el aviso de operación, ya ese es un sistema que va enlazado con el municipio, lo que te genera impuestos. Y una multa anual si no haces Una la multa declaración. anual si no haces la declaración, y la Y multa es de el banco 500 balboas. Y desde el día 1 que tocaste el clip de aceptar,
estás pagando y generando Otro deuda tema, con el municipio. Las profesiones que no requieren, por lo menos, estas sociedades o estos avisos de operaciones, ya sean los abogados, los médicos, hay un catálogo de esto que se recomienda entonces la conformación de sociedades civiles, de profesionales, que tienen otros criterios, otras consideraciones, por todo esto es importante, entonces asesorarse dependiendo de la profesión a la cual te vayas a dedicar, sobre todo también, por lo menos temas médicos, los permisos sanitarios que se derivan de eso, porque realmente si te sorprende el MINSA, sin contar con estos permisos, te puedes estar metiendo en un problema bien serio. Sí, creo que también para aportar al tema general, para toda actividad que por lo menos sea importante para uno, la decisión de mudarme, la decisión de casarme, de comprar una propiedad, la decisión de asociarme, todas esas decisiones, inclusive hasta De invertir de dinero invertir, exacto, en negocios. todas esas decisiones deben ser vistas desde la parte preventiva en derecho, porque nos vamos con la emoción, mi primera vez, mi primer empleo, Mi primer negocio. mi primer negocio, mi primer todo, y nos vamos con esta emoción de que nos bloquea ver que nos podemos estar metiendo en un problema y no Donde saber, exacto, de meternos en este tema, firmar un contrato, mi primera inversión, y que resulta es que es un estafador. Pero yo no No investigué. sabía que era una pirámide. Es que yo no sabía que era una pirámide. Es que yo no sabía que en ese apartamento ya habían hecho diligencias de allanamiento por droga. Es que yo no supe, yo no investigué, no me metí. Que el dueño Es está que en la yo no lista de la sabía GAFE. el dueño. Es que yo no sabía que en esa propiedad, esa promotora tiene tantas demandas. Es que yo no sabía que mi pareja no podía. Es que yo, muchas otras cosas que son importantes y que es bueno ver. Ojo, que esto no desanime a las personas a tomar estas decisiones, pero que sí Prevención. busquen la asesoría preventiva, que sale más económica que el problema, como dice la licenciada Lola, cuando ya lo tienes ahí. Sí. Ok, pregunta importante. ¿Qué me conviene más? ¿Firma grande o firma pequeña? ¿Quién me va a dar más atención? Ese es un tema bien delicado. Yo creo que con el que uno se sienta cómodo y Claro. tenga la confianza, porque la relación cliente-abogado es de confianza. Más Me que robó todo mi eso, pregón. confianza con el Es de abogado. confianza, No, definitivamente. no de que, porque es esta firma que la conocen y entonces cuando vas a ver, quienes llevan realmente tu proceso son personas sin la experiencia o sin la preparación adecuada, que la preparación va más allá de que te muestren gente que te dice, no, yo tengo 28 diplomas o 28 títulos que dice que yo soy magíster en derecho procesal, en derecho no sé qué, soy doctor, Yo creo y que cuando depende. tú lo llevas al campo, dices, ¿qué sabes hacer? Depende. ¿De qué me sirve todo ese poco de Mi diploma? pregunta va un poquito Entonces más vamos enfocada a la persona. para aclarar un poquito la manera en que fue fraseada la pregunta. No tanto cuando yo grande o pequeño, no me refiero como que a la calidad o a la competencia del abogado, sino porque ustedes han mencionado varias veces la debida diligencia del abogado. Entonces, ¿qué tan profunda investigación puede hacer un abogado cuando tiene miles de clientes simultáneos? Eso es lo que me pregunto. Yo digo que, mira, ha sido juzgado y lo voy a traer a colación, pero yo te voy a decir algo. El caso Mossack y Fonseca, lamentablemente, es que es un tema a tocar. Mossack y Fonseca hacía lo que nadie hacía ni sabía que había que hacer. Es una regulación que empezó a exigirse desde el 2021 y ellos lo hacían desde 1900 y pico. Entonces realmente era una firma grande que te hacía la debida diligencia. Que lo conocía. Y lo conocía. Es más, se puede decir que sentó las bases aquí en Panamá de cómo hacer la debida diligencia. Entonces, realmente era una firma grande y quizás una firma pequeña en ese momento no lo hacía. Entonces, ahora que todos los que estamos obligados o los que vemos el tema de sociedades anónimas, mayormente, nos vemos obligados o estamos regulados a cumplir con esa regulación como oficial de cumplimiento. Entonces, como oficial de cumplimiento tienes que seguir un checklist
de quiénes son las partes, qué es lo que tienes que investigar, qué es lo que buscas. Y en ese sentido, en todo este tipo de cosas, hay muchas personas, Diva mencionó el tema de cuando te vas a casar. Cuando te vas a casar, muchas personas se conocen, ahora están de moda las plataformas, Tinder, Grindr, Badoo, creo que hay más. Pero hay diferentes plataformas, la gente se conoce y se conoce un extranjero con un panameño y se quieren casar. A veces se casan por los papeles, pero la gente no tiene realmente la seriedad de la consecuencia de un matrimonio. Un matrimonio es un contrato, no es más que una obligación, un contrato en el que dos personas se obligan a algo y también las dos personas tienen derecho a cosas. Sí, por lo menos una debida diligencia, no sé. Por lo menos cuando a mí particularmente me llega un caso de violencia doméstica, lo primero que yo hago es hacer una investigación en el Ministerio Público en los procesos con ese número de cédula y el nombre para ver qué me sale esa persona. En la mayoría de los casos, la persona que está siendo acusada de agresor tiene causas con las parejas anteriores. Ha tenido una investigación, usualmente terminan en suspensiones condicionales, llega a una negociación, pero hay un antecedente de una investigación hacia esa persona. Entonces, bueno, dándole algún datito, por lo menos para mí de litigio, yo tomo todos estos antecedentes y los evidencio, los agrego a mi investigación como que es una persona con una tendencia agresiva. Entonces, si usted sabe que su pareja ha tenido o le contó, tiene un conflicto, una relación con relación a sus hijos conflictiva, divorcios traumáticos, o sea, yo le recomiendo profundamente que contrate un abogado. Yo sé que usted está muy enamorado, que usted se ama, pero que contrate un abogado que analice esas circunstancias, porque yo, por lo menos uno de estos casos que analicé el antecedente del señor, era un señor altamente agresivo y que hizo actos de crueldad grave, que la muchacha no conocía. O sea, tenía conocimiento de que él había tenido un conflicto con su expareja, mas no sabía, sino hasta a través de mí, realmente hasta dónde llegó ese conflicto. Lamentablemente ya una fase de divorcio, pero, oiga señor, cásese, pero contrate un abogado y haga una pequeña debida diligencia. Yo creo que, ¿cuál es la mejor debida diligencia que a nuestras propias vidas? Y no, pero es que no me amas, sí. Es bien cruel lo que estoy diciendo. Eres tóxica si me investigas. Esto amarra un poquito a cómo iniciamos, que decimos cuando estamos muy emocionados o de repente necesitamos una boda para nuestra primera propiedad, nuestro primer alquiler, pero muchas veces de repente vamos a comprar nuestra primera propiedad y no aplicamos a esa hipoteca. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una pareja de repente muy reciente, pero por la emoción y el amor que se tiene en ese momento, bueno, vamos a ir juntos y vamos a comprar la casa juntos, ¿no? Y Entonces, nuestro salario juntos alcanza mejor para la hipoteca. claro, entonces... Así nos Alfredo, aprueban. Espérate, uno de los dos no tiene salario, nada más vas a poner el tuyo, pero es que yo te voy a apoyar. Pero Te lo juro que yo te voy a apoyar. Los dos Los estamos dos en el somos papel. propietarios, pero uno solo es deudor en los papeles. Eso es muy común. Los dos somos propietarios, pero uno solo es deudor del préstamo. Ustedes saben lo que cuesta un proceso de venta de bien común en el que tiene que interceder el banco dentro del proceso civil. Lo delicado que es. La gente se casa por amor. Y yo digo que la mayor prueba de amor no es la virginidad, señores. La mayor prueba de amor son las capitulaciones matrimoniales. Eso sí. No, pero Capitulemos, por Contrata esa favor. boda. te viene y te dice, no, pero es que no me amas y vamos a hacer capital. Estás dudando de mí. Estás dudando. Y yo Pero soy... no Y ya Día. estás pensando que nos vamos a Espera, divorciar. ajá, pero ahí viene mi pensamiento con relación a eso. Cuando tú te compras un carro, ¿para qué le pones seguro? ¿Tú te quieres chocar? ¿Tú te vas a chocar? ¿O para qué entonces pagas seguro? Yo no me quiero chocar, ahora nadie se pagamos quiere seguro chocar. para Y todo. entonces nadie se quiere divorciar. Pero, Mire, ¿y si me divorcio? José, y esto se lo digo a todo el mundo, uno cuando se va a casar se está casando por las buenas. Ujú. Arreglen todo cuando ¿Quién es están tu en peor las enemigo? buenas porque se entienden mejor las cosas. Y si no fluye es porque ahí no es. Ahí no es. Exacto. Porque tu peor Exactamente. enemigo puede Eso, ser quien duerma al lado tuyo. entrar en esta vida de relación, de matrimonio, ese compromiso se tiene que conversar. Y si no llegan a un acuerdo en esa parte, olvídenlo que ahí no es. Ay, no. Ahí, pero entonces no me amas. Dice. No me amas y no nos casamos. No nos casamos.
Pero es Pero que mira, así un mismo, tema- tú no un te tema- compras el carro para chocarte. Lo que está muy de moda, lamentablemente, el tema famoso de conseguir un sugar, ¿no? Entonces, estas clientitas, ellas, cuando las buenas, están muy contentas porque les dan un carro, las llevan de viaje, les Y el compran carro pertenecía a una cartera. fundación. Pues resulta que ellas están paseando riquísimas, pero absolutamente nada de eso es de ellas. Entonces, a la hora, y la clásica, le paren hijos, obviamente, porque ellas consideran que así tienen el futuro asegurado. Pues señora, usted va a sufrir amargamente en ese tribunal de familia cuando se dé cuenta que él sí se asesoró con su abogado, porque obviamente él es un gran comerciante, y él no tiene absolutamente nada a su nombre y no tiene ni un real. Y el te carro van que a te dar compró. una pensión de a milagro de ¿Cómo se llama $300 el con futbolista? mucha suerte. Y tu vida de bendecida va a quedar de una vida desafortunada. No, Como pero el es que cuando- futbolista, que Y le no le puso importa todo a los a su hijos. mamá. Hakimi creo que fue. No, o ¿qué pasa? Piensas que no, es que esta casa y ese carro y esa cuenta se abrieron mientras éramos esposos. Ajá, pero la cuenta y el carro y la casa le pertenecen a una fundación de interés privado. Vas a pelear solo el resto de tu vida. Mira. Porque esa casa, ese carro y todo eso nunca te pertenecieron. Mira, ni le pertenecieron a él. Ni a la fundación, capaz y las tiene hasta en un fideicomiso. Si Entonces- te metiste Ellos son con un vivos. sugar, tiene que tener un fideicomiso. Y ellos ya vienen divorciados, ellos ya han tenido, o sea, ellos son Entonces, expertos. La gran pregunta, ¿necesitas o no necesitas un abogado? Necesitas el abogado. O sea, somos un mal necesario, esa es la realidad. Para todo necesitas un abogado. Al final es parte de la inversión. Porque si tu inversión era el sugar, también tienes que pensar en el abogado, el que te va a asesorar para ver cómo te cae con el sugar, cómo te toca algo al final. ¿Dónde te casas? ¿Cómo te casas? ¿Cuándo ¿Cuándo te te casas? casas? El régimen que te aplicas, un matrimonio de hecho, es un matrimonio que permite una adición mitad y mitad, un matrimonio normal, tiene otras características. Y acabas de decir algo que a mí siempre me El parece matrimonio interesante. de hecho. No me voy a casar, porque casarse trae problemas. Usted se puede casar con un muerto. Usted se puede casar con un muerto después que usted tenga 5 años y usted haya tenido con él 5 años de singularidad. No, pero Matrimonio post-mortem, para que sepan. Esa es perfecta también. Tener No, un pero matrimonio no, post-mortem. Si se te muere tu pareja y no se casaron y tienes bienes que podrías entrar a reclamar, necesitas un abogado para que te lleve a cabo un proceso de matrimonio de hecho. Pero aunque no se muera, seguimos vivos. También puedes haber matrimonio de hecho estando vivo, aunque la persona no quiera casarse contigo, pero tiene 5 años de singularidad y estabilidad. Tú no puedes estar con una persona 5 años sin casarte. No se casen con Raiza. Tú no puedes estar 5 años José Luis. sin casarte con una persona. Porque tú, ahí tienes que esclarecer las cosas. A los 5 años tú sabes de que ya estás casado. Simplemente ya hay un matrimonio. Y ese matrimonio se puede dar de vía legal y después se va a dividir todas las Y le iba a cosas. preguntar hablar un poquito más de eso para ver. ¿Te pareció interesante? Sí, ves, sí, la unión en singularidad con una persona por 5 años estructura un matrimonio. Y entonces, con todas las prerrogativas de un matrimonio que no tuvo un... La formalidad ante de- un notario o ante un juez y civil o el del tribunal matrimonio electoral. sin capitulaciones. Tiene todas las El formalidades régimen de régimen que se compartido. reconoce Entonces es dice, como ay, yo fui compartido. muy vivo y no me casé. No Muy fuiste vivo, señor. amigo, Ok. no fuiste No vivo. fuiste vivo. Fallaste. Ahora todo le toca también a ella. Claro. Todo lo que O tuvo estas adentro. de mujeres eso. que hacen vidas con hombres que están separados hace 1000 años de la persona con la que se casó, pero, Pero se mantienen estaba casado. casados. No hay Así es. singularidad, dice. Piensa. Fallece esta persona y lamentablemente esa señora que tiene más de 30 años que no ha visto a ese señor, ella va a entrar a heredar y usted no. Entonces son cosas que tiene que asesorarse. Algo muy común. Perdiste, amiga. Y voy al seguro y recibo tu pensión también. ¡Ay, Ajá, sí! sí. Eso le pasó a una compañera. A una colega. Por lo Le menos la pasó. pensión. Y la tu gente- pareja actual, bye. La gente no sabe preparar, los abogados y las partes, sobre todo porque se permite este proceso de pensión alimenticia. Pero sin entonces viene tu abogado. pareja y te dice, Pero ¿para ¿sabes? qué vas a llamar a un abogado si él va a Acabo- causar problemas? Raiza acaba de tocar un tema bien importante. No, siempre va a ser importante un abogado, pero no todos los abogados somos especialistas en todas las ramas. Imposible. Cuando un abogado te diga que es disque penalista, civilista, este pedazo lo va a amar Abraham, ¿no? Que no está aquí, pero los abogados todólogos ya no existen. Vivimos en un país en que los abogados tenemos Veo hasta derecho capacidad- minero. En mi Tenemos- vida he visto ese código. Tenemos la capacidad de conocer, es verdad, el que ejerce el derecho en Panamá puede ejercer todas las ramas, pero nuestros fuertes siempre van a haber ramas en las que somos más fuertes que en otras ramas. Como cualquier persona, tenemos fortalezas y debilidades,
Pero lo ideal es que busques un abogado que sea especialista en la rama en la que tú estás interesado asesorarte. Es decir, si vas a ver un tema de familia, trata de que ese abogado sea experto en temas de familia. Si vas a ver un tema de penal, un abogado penalista. Ojo, ahora, después de la pandemia, todos quieren ser penalistas. El que nada más sabía llevar papeles administrativos, que nada más llenaba formulario. Él dice ahora que sabe judicial. Haz tú conoce a tu cliente, haz tú conoce a tu abogado. Para los penalistas recomiendo que hagan el conoce a tu abogado penalista. Que le hagas una investigación porque de verdad, y a mí me parece que dentro de todas las ramas del derecho, el que se haga pasar por abogado penalista me parece que es el más irresponsable porque el derecho penal ve la libertad de las personas. El segundo bien tutelado más importante que existe. Y yo soy de un pensamiento bien radical. No es el segundo. El muerto está. Exacto. Le ganó a Raiza. Le ganó a Raiza. El muerto es que es una realidad. El muerto está. Hoy el muerto El que pierde la libertad todos los días cuando abre los ojos y ve el techo y ve la celda, vuelve a morir. Entonces, qué bien tutelado es más importante. Suena crudo. ¿La vida o la libertad? Y yo estoy al pensamiento que la libertad. Estamos hablando de parejas, de Volvemos al si tema. si tienes más de 5 años, te das cuenta de que Este estás más casado. interesado en ese tema Yo también. quiero hacer otra me di pregunta, cuenta. porque ¿qué me dicen? En Panamá no hay matrimonio igualitario. Entonces, ¿de qué manera puede un abogado ayudar a parejas del mismo sexo a tener un poquito más de esos beneficios que tienen las parejas? Buenísima pregunta. Sí. Dale, date. Lamentablemente, en nuestro país, y con un lamentable fallo de la Corte Suprema de Justicia, se ha desconocido este derecho humano Déjala fundamental. fluir. Porque, como les estamos explicando, del matrimonio derivan un sinnúmero de obligaciones y derechos. O sea, no es solamente la gente que no es abogado piensa que simplemente es un acto social. El hecho de casarte en una iglesia vestida de blanco, eso realmente no es lo importante de la circunstancia, sino son las obligaciones y las responsabilidades y los derechos que derivan de eso. Lamentablemente, una persona las personas homosexuales que desean casarse, no, o sea, para poder cubrir esa gama de derechos y obligaciones que derivan de un contrato como el matrimonio, tienen que recurrir a un sinnúmero de procedimientos. Entiéndase, poner propiedades a nombre, traspasar propiedades, hacer contratos hacer testamentos, hacer fideicomisos. Si tiene familia, es un tema doloroso. Ejemplo, si una persona está en el hospital padeciendo una enfermedad, tienen derecho legal de sus familiares consanguíneos de acudir. Si no es una persona que no tiene un nexo de consanguinidad, no puede brindarle una asistencia hospitalaria. Son circunstancias bien graves y lamentablemente estas personas tienen que... Un derecho que se les ve coartado. Se les ve coartado y tienen que asesorarse con un abogado para que trate de la mejor forma de proteger sus intereses. Hay algo cierto, nunca vamos a conocer a las personas realmente hasta que no estamos peleando un tema económico. Claro. En mi experiencia yo trabajé 8 años en homicidio y lo primero que llegaban los familiares a pedir después de que la persona había fallecido eran las pertenencias. Muchas veces ni preguntaban si ya se ubicó a la persona que lo mató, nada, es las pertenencias que tenía esa persona en su posesión. Entonces, en ese orden de ideas, yo me voy. Cuando las personas que no se pueden casar porque la legislación panameña no se los permite, a veces las personas homosexuales han vivido toda su vida con su pareja, han tenido una relación de matrimonio, de singularidad, como cualquier pareja, más que las parejas heterosexuales. Y cuando fallece papá, una de las otras, la mamá. aparece la mamá. Que o lo había todo rechazado eso hace 20 años. que lo había rechazado hace 20 años y no lo quería o lo repudió porque tuvo una inclinación sexual distinta a la que se entiende como normal. Y digo entre comillas normal porque normal es la que a mí me guste. Pero entonces ahí reclaman derecho. ¿Y cómo queda esa persona que estuvo con esa persona para ti toda la vida? Entonces realmente en este tipo de situaciones tienen que entender que está bien, o sea, mientras tanto Panamá no lo reconozca legalmente o como quisieran que los reconociera, hay medios en los que se les puede reconocer sus derechos, en los que si pasa algo no están desamparados. O sea, tienes que invertir más. Hay instrumentos legales y les voy a decir, para mí no tienen que invertir más.
Porque si tú te casas por amor, responsablemente, tú inviertes ese mismo dinero que tendría que invertir la persona. Porque si tú haces unas capitulaciones, te va a costar lo mismo que le va a tocar Un gastar testamento. al Un otro. testamento, Es un más, acuerdo el testamento es un societario. poquito más económico Que una que unas capitulación. capitulaciones matrimoniales. Entonces yo diría que no están desamparados. Para mí siempre va a ser desde la óptica en que los veamos. Y creo que hablando del fallo que emitió la Corte Suprema, y él comparte el mismo criterio que yo porque lo discutimos en un momento, para mí el fallo fue mal planteado a la Corte y por eso se dio un fallo contrario a lo que se esperaba. Si ese fallo hubiese sido planteado en otro sentido, explicando precisamente lo que estamos conversando aquí, que no es un tema de que se nos reconozca porque somos homosexuales, no se trata del reconocimiento porque somos homosexuales, se trata del reconocimiento que yo tengo igual derecho a ti y a cualquier otro ser humano. Hoy en día se le da más derecho a un gato, a un perro, a un perico, que a un homosexual. Lamentablemente sí. Lamentablemente en Panamá es así. Y si se hubiese planteado un fallo de forma correcta, ese ser humano con una inclinación sexual distinta a mi preferencia, tuviese los mismos derechos que cualquier perro y gato que hoy día defienden y hasta tienen un artículo en el Código Penal que establece si los Sí, maltratan. es un tema muy interesante. Por lo menos en el Código Penal no se contempla una sanción para la comisión de delitos de odio Contra contra el los género. homosexuales, pero sí que tenemos, y no es que está mal, una cosa, no, un derecho no excluye al otro, pero sí tenemos una normativa que cada vez se refuerza más en cuanto al maltrato de los animales. Entonces, ahí vemos definitivamente sí hay una desventaja, para mí sí, legal, y es completamente una injusticia. En ese Es que para mí, como decía Lola, yo soy del pensamiento de que el fallo de la Corte no fue lamentable, no fue malo. Lo malo fue el planteamiento no del fallo, sino el planteamiento de la petición. Y ahí volvemos a la situación del abogado especialista, donde por emociones quieren actuar sin tener conocimiento real. Porque yo soy civilista, yo sé mucho de derecho civil, y también vamos a decir, que no es mi caso, pero es homosexual, soy homosexual, y entonces por eso ya yo debo saber del tema. Yo no sé del tema de derechos humanos. Entonces cuando tú ves el planteamiento, es un tema dices, constitucional. es un tema constitucional, y no es que la norma del Código de Familia estuviese contrariando la Constitución. Las normas, las leyes regulan la Constitución. La Constitución es abierta, está abierta a cualquier unión. Entonces, te pones a pelear como si el código o la ley está contrariándola, y eso no era correcto. Cuando la norma realmente atenta contra principios de derecho, principios como el derecho de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad. Eso está reconocido tanto desde 1946 en la Declaración de los Derechos Humanos, y ha venido siendo reconocido. Y no se peleó por derechos, sino a pelear lo que veían enfrente, y no el amplio. Entonces, para caer en lo que dice, el abogado te puede llevar a hacer algún tipo de fundación, algún tipo de sociedades para protegerlo, mientras en la actualidad no tienen protecciones. Están abiertos la comunidad LGBTQ+, a participar en un podcast con nosotros, porque este es un tema demasiado amplio. Extenso y Que complejo. sería interesante también tener la voz de uno, de ellos en específico, Algún activista. que exteriorice específicamente ese sentimiento. Pero ahorita es la necesidad de tener un abogado, y ustedes nos necesitan para poder constituirse. Y proteger su situación económica y patrimonial. Hemos hablado de bienes raíces, hemos hablado de laboral, de familia, de matrimonio igualitario. ¿Alguna otra cosa que de repente no hemos conversado antes de ir cerrando? Que... Nos necesitan para todo, para los temas administrativos, para todo procedimiento en Panamá. Es Antes más, de construir la casa en el terreno de tu suegra, no lo hagas. Antes de invertir. No, y no crean. Porque eso no va a ser realmente tuyo. El tema son las pasiones y las emociones que Sí. cualquier persona es vulnerable. A veces hay gente que nos llega muy apenada con circunstancias que uno chuleta, de verdad que parecen tontas, y uno, después la persona cuando realiza lo que sucedió dice, wow, ¿cómo caí en esto?
al momento en que tú tienes un patrimonio y lo vas a invertir, estas inversiones tienen que estar garantizadas. Uno no puede confiar en que o sea, todos los días nos llegan personas, no, yo le di $60,000 porque él me iba a dar un apartamento, porque íbamos a poner un negocio, uno se queda, Dios mío, y uno le cobra $150 la consulta y no te la quieren dar, pero libremente porque se emocionó, porque le vendieron sueños. O sea, entre más te engatusan, presta pela más el ojo, porque la situación puede ser Compra tres apartamentos y vive de uno. más complicada. ¿Y de dónde sale todo eso? ¿Y Eh, cómo se hace esa inversión? Exacto, entonces recapitulando todo el tema de los arrendamientos, hasta las cláusulas, que cómo se dirimen los conflictos relacionados a un contrato de arrendamiento. O sea, El tema de migración, creo que ese no lo hemos tocado, pero acostumbran mucho a buscar un abogado que le firme el poder y la solicitud para presentar un trámite migratorio. sí, eso es terrible. A mí me parece, primero, denigrante por parte de los abogados que se prestan para eso, porque si abogados no se prestaran para eso, no se da. Pero tú vas a presentar un trámite que tú crees que tú sabes porque tú crees que eres abogado, o porque alguien te explicó porque otro lo hizo de esa forma. La gente no sabe las consecuencias que tiene un trámite y lo que puede representar el haberlo hecho de esa forma, porque tampoco tienes la certeza jurídica de que realmente el abogado te firmó ese poder y esa solicitud, y de que tu trámite realmente sea totalmente legal, porque si eso viene de una firma falsificada, ese proceso es nulo. Por lo tanto, tu residencia tiene la misma consecuencia, es nula. No, y las responsabilidades penales. Las responsabilidades que pueden penales. derivarse de eso también. De esa situación. Entonces, yo siempre recomiendo como que la asesoría preventiva de un abogado es mucho más económica que la representación legal de un abogado ante un proceso de cualquier índole. Y también no solo, como decía él, aparte de eso, ¿qué otras ramas? Y hay cosas tan tontas que ya me han preguntado antes. No, es que yo estoy importando tal situación que compré en Amazon en Estados Unidos y el producto tiene THC, CBD y no sé qué. Y tú te quedas, cuando te lo dicen, no, pero es que eso se puede vender legal. En Panamá no. En Panamá nuestra normativa te dice las drogas o cualquier componente de ellas es ilegal. Entonces, tú ves a personas que quieren hasta importar y el abogado especialista en situaciones de comercio dice, dale, eso es comercio. ¿Y por qué no le preguntaste a alguien que supiese algo de derecho penal de que si importar ese tipo de situaciones o elementos que contienen algún tipo de droga es legal? Porque entonces después dice, cuando llegó aquí y queda con un proceso de tráfico internacional que tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Por lo menos ideas de negocio. Hay muchas personas que toman ideas de negocio, tienen por lo menos un nombre que les gusta para su emprendimiento y lo montan toda una estructura, hacen una inversión y resulta que es lo más común del mundo que les pone un proceso de marca. Y tienen que acabar todo ese trabajo que hicieron y toda la inversión que hicieron se va a la basura porque lamentablemente usted no contrató un abogado que verificara si esa marca ya estaba registrada, y no solamente en Panamá, a veces internacionalmente, si la marca está registrada internacionalmente no la puedes utilizar y estás sometido a un proceso que te van a poner una sanción económica altísima simplemente porque no contrataste un abogado para solamente en verificar estos esa días vi un información. caso bien interesante que se dio en Chile con un señor que vendía jamón como endiablado, similar al diablito que todo el mundo conoce, que para los venezolanos es bien común y les gusta mucho. Pero en Chile un señor planteó una marca que se llamaba Díaz, como su apellido, Blitos. Ay, Dios. Y en vez del diablito que tiene las moñillas del diablo, tenía un puerquito rojo con un trinche. Y él decía que no era lo mismo. Y lo registró. Bueno, yo lo Y entonces después la marca lo demandó y obviamente le tumbó la marca. Yo tuve la experiencia personal con una marca, tuve una empresa de mensajería, Ya Voy, y el gancho que yo utilizaba como parte del registro de marca era muy similar y me pasó como abogada. Era muy similar al de Amazon y tuve 2 demandas ante los juzgados de comercio. Sin ser experta me hice experta en marcas, gracias a
que Amazon me demandó. Sí, un tema, Carlos, importante, no sé si tienes conocimiento, que yo no sabía, algo nuevo para mí, que la música ambiental que se utiliza en los locales, en los restaurantes, las arrochas, está sujeta a un pago de dividendos. O no sé si tienes conocimiento y nos puedes explicar un poquito más sobre eso. Sí, bueno, yo no conozco sobre eso y la verdad es que no trabajo con ese tipo de música, pero sí muchas veces en Panamá, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, los músicos no tienen, no registran sus composiciones, no registran su propiedad intelectual. En la música comercial se ve eso un poquito más. Y de hecho siempre escuchamos en la radio que cuando, que si Shakira usó algo de no sé quién, y las demandas, ¿no? De repente en la música clásica eso no se ve tanto y de repente se respeta un poquito más. También puede ser porque estos músicos han pasado por un proceso bien riguroso académico y de estudios que de repente eso influye en que se respete un poquito más esa parte, ¿no? Pero muchas veces las personas se dan cuenta de que hay mucho dinero que están perdiendo en regalías que pudieron recibir simplemente porque tal composición se está tocando en vivo en un lugar o en otro país o por una agrupación o que una agrupación lo grabó y entonces uno tiene derecho aparte de eso, o simplemente tú grabaste un disco pero bueno, eso se toca en lugares públicos como una farmacia o algo así, pues. Claro. Entonces creo que sí, también debe eso ir a una rama bien especializada. Es que eso venía y algo de eso me tocó aprender, y para que vean de que los abogados, cuando no somos especialistas, no somos infalibles y no nos sabemos ni proteger nosotros mismos cuando no conocemos la rama. Imagínense. Por allá como en el 2009, 2010, había una banda emergente que se hizo bastante famosa aquí en Panamá, de unos amigos míos. Un día me dicen, viene una banda internacional y nos están llamando. Una banda española bien famosa. Y me dicen, nos están pidiendo un contrato para ayer. Me llaman, me los encontré, fue sin querer. 10 de la mañana y había que presentar el contrato como a las 9 de la noche. Yo ese día aprendí tantos términos técnicos que yo no tenía la menor idea que existía. Un reader técnico, ¿qué es eso? Rider, sí. Rider, ¿no? Todas esas cuestiones yo no sabía qué eran. Hoy, A las 7 de la noche. Hoy me pasó lo de yo la me manzana senté- roja. El cuento de la manzana roja. Ay, Pues Chris. resulta que mi cónyuge, mi concubino, Escandaloso. de hecho, mi matrimonio de hecho, Todavía no han llegado los 5. hizo una página web para un cliente y le enseñó cómo se cargaban las imágenes. Ya, él lo dejó. Pues resulta que la persona comenzó a cargar imágenes y en eso cargó una manzana roja porque vendían frutas y verduras y demás. Era un cliente del mercado. Y cargó una manzana roja. Oigan, le van a poner una demanda por la manzana roja. Por la Yo dije, fotografía. yo que en mi mente La dije, bueno, manzana de oye, la la princesa. fotografía por una fotografía de la Tiene manzana derecho de roja autor. y la gente está que se muere de los nervios por la bendita. Ya la quitaron, obviamente la quitaron de la página y todo lo demás, pero les han armado un problema por la bendita manzana roja. Y ya lo que digo, el desconocimiento. En mi caso, yo hice un contrato, Raiza, que ya lo tengo en mi computadora. Ese contrato no lo protegí por ningún lado, se lo regalé, ni siquiera cobré a mis amigos Es que no que se tenía la emociona, banda. uno se pone contento. Ay, hice bien. Y todavía, años después, para otros artistas, hubo una promotora que usaba mi contrato. Tiene que demandarlo. No lo había protegido Yo creo que y queda amarrado. Entonces, para eso tú necesitas el abogado especialista. Yo no era el especialista. A mí mi idoneidad no se le había secado la tinta cuando eso. sí. Entonces, Creo ahí que- tú necesitas. Para cualquier caso, a cualquier persona, sea el caso que tengas alguna duda incluso, no solamente que quieras incursionar en tu primera vez de algo, que tengas una situación que consideres irregular, inclusive más o menos a lo que íbamos hablando las semanas atrás, de algo que esté pasando en tu familia, no sabes cómo manejarlo y tienes esa sensación de que deberías consultarlo con un abogado, hazle caso a ese sentimiento, Otro tema importante. porque tienes que hacerlo. Ves alguna situación irregular en tu casa, con tu vecino, ¿qué debo hacer? Llama al abogado, hágalo de manera preventiva
porque quizás esa situación que se está viendo en ese momento y que lo dejé pasar, no lo consulté, no supe cómo tratarlo o cómo denunciarlo, más adelante va a ser un problema. Y haberlo consultado en su momento con un abogado va a ser más económico, porque a lo mejor simplemente es ir a hacer la consulta y listo. Era solamente eso. Por favor, Pero se puede túmbenle el muro al transformar en vecino. algo mucho más grave. Después más me llaman. costoso. Después que le tumbaron el muro, me llaman. Le va a salir más caro. Mucho, sí, sí puede serlo. Sí, por lo menos la definición de violencia, qué es violencia, qué es acoso, qué es hostigamiento, todos estos términos nuevos jurídicos que tienen una responsabilidad penal bien grave y que a veces la gente, la víctima no entiende que es víctima hasta mucho tiempo después. Si usted ve una situación tal como dice Diva, lo ideal es asesorarse y definir conceptos, ¿no? Sí, porque Sí. lo que se diga, el vecino. Ay, no, que voy y le tumbo el muro. A nosotros como abogados nos conviene que le tumbes el muro. Túmbale el muro porque te va a salir más caro que habernos llamado antes. Pero creo que lo que también quiero decir es que no le tengan miedo a recurrir a recurrir a un abogado y gastar en uno, porque créanme, los abogados no somos de piedra, somos personas que dentro de la rama en la que nos empeñamos somos muy humanos. Somos muy humanos y conocemos a cada caso, cada persona en particular. Independientemente del ingreso que pueda tener cada persona, no tengan miedo de recurrir y de hacer las consultas, porque de verdad que se ve de todo. Cada caso es distinto, cada situación es distinta, todas las situaciones tienen particularidades diferentes. Y ya como para cerrar, porque nosotros nos extendemos mucho, sería que siempre vas a necesitar un abogado y siempre va a ser mejor que sea de forma preventiva a que ya sea de forma activa. Cuando ya tenemos que accionar, cuando ya tenemos que representar, es diferente. Porque al abogado que tú le consultas de manera preventiva, obviamente te va a aconsejar, te va a asesorar, por eso se llaman asesorías legales, te va a asesorar qué debes hacer. Y probablemente en muchos casos no necesitas el abogado. Para eso le pagas al abogado, para que te asesore, para tú hacerlo. Es un diagnóstico. Así es. A veces respetamos otras profesiones, pero no respetamos a veces la profesión del abogado. Para mí el primer paso de un abogado es darte un diagnóstico. Tú no puedes recibir un tratamiento si no tienes una definición de qué está pasando. Con claridad, y el abogado es el ideal. Esta primera consulta, este primer abordamiento es el que te va a permitir tener un diagnóstico y un panorama de tu situación para tener un mejor resultado. Y te va a dar los mejores consejos según tu situación. Si tu situación a lo mejor requiere de un mayor gasto, mira, un buen abogado te va a decir, dentro de tu presupuesto tú puedes hacer esto, esto y esto. Lamentablemente hay casos que, bueno, ni modo, pericias y demás son muy costosas. Al final los procesos no son tan gratuitos nada, pero un buen abogado te puede ayudar. Te puede ayudar a encontrar soluciones, o por lo menos brindarte esa asesoría que tú necesitas, por lo menos que sin la necesidad de un abogado, pues tú puedas ir a hacerlo, pero bajo el auxilio y el amparo de esa asesoría de tu abogado de confianza. Y ya cerrando este podcast, yo les voy a pedir que en el próximo ustedes nos recomienden temas. ¿Qué temas les gustarían escuchar? ¿Qué temas les gustarían de que hablemos? Porque también es interesante saber qué cosas tienen ustedes como oyentes, como espectadores, les interesan, qué curiosidades o qué inquietudes tienen respecto, y nosotros pues estamos aquí para tratar de llegar a todos ustedes, y ese es el interés principal. Más que todo de manera educativa, sin entrar en particularidades de un caso En en específico. específico. De que no, porque el caso de Pepito que lo están llevando en la tele ahora mismo, no. De forma general, temas que les interese conocer de forma amplia. No sé, Carlos. No, yo creo que yo estoy en buenas preguntas. Cosita. Bueno, creo que ya eso es todo por Chao. hoy. Así que Nos muchísimas despedimos. gracias. Hay que hacer refil. Sí, hay que se refiere, ya me acabé todo. Gracias. Chao, nos Chao. despedimos.